Hoy en los estudios de TV Radio nos acompaña el doctor Luis Miguel Duchenne. Él es neurocirujano y cirujano de columna. Y sabe, tenemos un tema impresionante para hablar el día de hoy. Estamos hablando de una campaña de diagnóstico y tratamiento del dolor de espalda y de cabeza. Ojo, si tiene algún tipo de algún padecimiento de este tipo, mucha atención a lo que vamos a hablar el día de hoy, porque tenemos a una persona muy capacitada para hablar del tema. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Para mí es un placer retornar a TV después de tanto tiempo. La verdad, la pandemia nos ha alejado, pero el gusto de llegar hasta los hogares bolivianos a través de sus ondas realmente nos llena. Y me llena también de alegría la posibilidad de anunciarle a la población boliviana que estamos haciendo una campaña de diagnóstico y tratamiento del dolor de espalda y dolor de cabeza, que son unas entidades muy frecuentes. Y para entrar en tema de todos los problemas que pueden causar dolor de espalda, hoy voy a hablar de uno que es quizás el más llamativo para la población. Perfecto. Quiero que la gente sepa que en la columna vertebral tenemos unos elementos que se llaman las vértebras. Estas vértebras están unidas entre sí y espaciadas por unos elementos llamados discos intervertebrales, que son una especie de cojines, son cartílagos que permiten amortiguar los golpes y darle flexibilidad a la columna. Pasa que existen varios factores como la obesidad, el estar sentado mucho tiempo, el fumar, el tener diabetes, las caídas, la edad y factores genéticos que hacen que este disco intervertebral se enferme, se degenere, se envejezca. Cuando esto acontece, se rompe este disco y parte de su contenido sale de su sitio justo para comprimir los nervios que desde la espalda bajan por la nalga y la pierna, y las personas por eso tienen dolor de espalda y luego también tienen dolor ciático, es decir, dolor por la parte posterior de la nalga y la pierna que puede llegar al dedo grande o al dedo pequeño, y es incómodo porque además se asocia a adormecimiento, es decir, está como si estuviese anestesiado. Esto es lo que la gente conoce como la famosa lumbociática, y acontece que este es un problema muy frecuente, y más después de la pandemia, porque sabemos que muchos han estado en casa sin hacer mucho trabajo, han estado sedentarios, muchos están con clases virtuales sentados 8 horas. Exactamente. Y muchos hemos subido de peso, pues la verdad esa es la realidad post-pandemia. La consecuencia de la pandemia. Exacto. Entonces, la frecuencia de estos problemas ha aumentado de una forma impresionante. Entonces, lo que la gente tiene que saber es que si tiene dolor de espalda, sobre todo que se irradia la nalga o la pierna, o también puede ser dolor en el cuello, que va al brazo, que va al hombro, es necesario ser evaluado por un especialista. Afortunadamente yo soy neurocirujano con subespecialidad en cirugía de columna, pero no por eso voy a operar a todas las personas, y aquí es el detalle importante. De 100 personas que tienen hernia de disco, hoy el 90%, es decir, 90 personas van a resolver su problema con fisioterapia, analgésicos y eventualmente alguna infiltración local. 10 personas pueden mantener dolor, y este dolor se puede atender con métodos mínimamente invasivos no quirúrgicos. Se introduce una aguja a través de la piel, se llega guiándonos con rayos X hasta el disco intervertebral, ahí se deja plasma rico en plaquetas que se obtiene de la propia sangre del paciente, y ozono, que es un gas médico que genera disminución del dolor, disminución del tamaño de la hernia, y de estas personas, solamente una finalmente va a requerir cirugía. Entonces, de 100 personas, en nuestras manos, la verdad, el 0,7%, ni siquiera el 1%, el 0,7% terminan necesitando una microcirugía. Lo que quiero hacer énfasis es en lo siguiente: mucho temor existía antes porque la mayoría de las personas tenían que ser operadas por la hernia de disco y habían complicaciones. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que, en primer lugar, se opera menos, y en segundo lugar, si es que se necesita cirugía, existe cirugía mínimamente invasiva, con heridas muy pequeñas, estoy hablándole de 20 milímetros, y con restablecimiento inmediato de la salud del paciente, que máximo se queda internado 2 días. Hay pacientes que se operan hoy y mañana se van a la casa. La tecnología ha permitido que podamos ofrecer tratamientos de calidad aquí en Bolivia, igual que en Francia, en España, Alemania o Brasil. No tenemos nada que envidiarle a ninguna parte del mundo. Absolutamente. Ahora, hay mucha gente que vive con dolor permanentemente y de pronto no lo entiende, no sabe, y de pronto el consejo de la abuela: ay, te duele la espalda, tómate esto, tómate aquello. Consejos, recomendaciones, y qué deben hacer ellos. En primer lugar,
tenemos que saber que si hay un dolor de espalda que es leve y es transitorio, por ejemplo, personas que han trasladado algunas cosas de una habitación a otra, eso va a pasar. Pero si el dolor dura más de 2 semanas, ojo, ese ya es un dolor que requiere ser evaluado por un médico. Muy bien. 2 semanas. Y mejor si es un médico especialista. Pero hay algunos detalles. Por ejemplo, si el dolor baja la pierna o la nalga, como hemos dicho, hay que ir con un especialista. Si el paciente tiene antecedentes de tomar medicamentos como los corticoides, una persona que tiene artritis reumatoidea, por ejemplo, y tiene dolor de espalda, hay que ir al especialista porque puede tener una fractura. Si hay personas que han sufrido una caída muy importante, se han resbalado en la cocina y han caído sentadas, o han sufrido una caída en un accidente de tránsito, caído, qué sé yo, al hacer algún deporte, y tienen mucho dolor, tienen que ir a un especialista porque puede haber una fractura. La hernia de disco es una enfermedad degenerativa, pero hay otras causas de dolor de espalda, y lo importante es establecer cuál es el origen y de esa manera hacer el tratamiento. Y precisamente para eso es la campaña. Tenemos 3 centros donde las personas pueden acudir ahora. El primero es una novedad para radio, hoy voy a decirlo. Muy bien. Atención. Desde hoy está funcionando la unidad de neurología, neurocirugía y cirugía de columna en el Hospital Metodista, en la zona sur, en la avenida 14 de septiembre, calle 12, al lado del Instituto Americano. Entonces, hoy estamos empezando con una unidad en la que estamos 4 profesionales y atendemos ahí. Por lo menos yo voy a estar presente de 7:30 a 9 de la mañana. A las 10 hasta la 1 vamos a atender aquí cerca de ATV en Miraflores, en Servitac, en la avenida Buch, entre Haití y Guatemala. En Servitac entonces vamos a atender de 10 a 1. Y finalmente en la tarde, para la gente que está por Sopocache, puede bajar desde el Alto en el teleférico, atendemos en la Clínica Rengel de Sopocache, en la Plaza España, desde las 4 hasta las 7. Y lo importante de la campaña es primero que va a haber costos menores en la consulta de especialidad, que incluyen la consulta, la solicitud de estudios, inicio de tratamiento y una reconsulta gratis, descuento en estudios, que es lo más caro, como tomografía, resonancia o radiografías, y descuento si es que necesita un procedimiento, ya hemos dicho, un tratamiento percutáneo sin cirugía o finalmente cirugía. Afortunadamente la mayoría se va a resolver sin cirugía, y por ejemplo en Servitac tenemos un centro de rehabilitación con el doctor Dalton Salinas, ex médico de la selección boliviana, que nos está ayudando a resolver los casos sin operar. Muy bien. Así que lo importante y el concepto básico es que la gente sepa que hoy la tecnología y el trabajo multidisciplinario nos permiten resolver la mayoría de las causas de dolor de espalda sin cirugía. Bárbaro. Sé que ha estado preocupado y ha estado viendo el reloj cada rato, doctor. No se preocupe, vamos a hablar ahí con Noelia para que nos permita extendernos más tiempo. Perfecto. Porque hay un pequeño detalle que no lo hemos abordado en todo el trabajo. Hemos hablado mucho del dolor de espalda, hemos hablado del dolor de espalda que se extiende hacia la nalga y hacia la pierna, pero no hemos hablado mucho del dolor de cabeza. Y ese es un tema que le preocupa a la gente, porque de pronto hay gente que despierta con dolor de cabeza y dice, bueno, dormí mal, fue una mala noche, etcétera, etcétera, tuve un mal sueño y demás situaciones. Pero hay gente que tiene dolor de cabeza permanentemente y es hasta como un estándar de vida presumir el dolor de cabeza, pero en realidad estamos mal. Sí, precisamente otro de los acápites que vamos a tomar en la campaña es del dolor de cabeza. ¿Y por qué? Tú mismo lo has dicho, hay personas que se acostumbraron a tener dolor y no es pues normal tener dolor. Existen varias causas para el dolor de cabeza. Por ejemplo, en las damas, en las mujeres jóvenes, es frecuente tener migraña. Y esta migraña necesita un tratamiento especializado. Pasa que las personas cuando tienen el dolor de cabeza van a la farmacia, compran una pastilla, luego otra, se medican con todo y no tienen un régimen, y para empezar no tienen un diagnóstico. Ya me ha pasado que pacientes que pensaban tener migraña han llegado al centro, les hemos hecho un estudio simple, una tomografía simple de cráneo, y en realidad no era migraña, era un tumor, que podía resolverse cuando era inicialmente pequeño con una cirugía mínima, y cuando llegan ya son cirugías que requieren pues un tratamiento más agresivo. Entonces lo básico es que hay que entender que el dolor de cabeza no es normal. El dolor de cabeza puede ser parte de otra enfermedad. Por ejemplo, si una señora tiene una infección urinaria, le puede doler la cabeza, se resuelve la infección urinaria y el paciente queda fantástico. Pero si el dolor de cabeza es el síntoma, hay que diferenciar varias cosas. Es frecuente que las personas tengan dolor en la cabeza, pero en medio cráneo, es decir, en un lado. Que ese dolor se asocie a visión de luces, a visión borrosa, náuseas, mareos y malestar general. Si es una persona, por ejemplo una mujer joven, y tiene esta sintomatología, lo más probable es que se trate de una migraña.
Ya. Hay otras personas que tienen un dolor que más bien parece como si tuviesen un casco en la cabeza, sienten presión y generalmente se asocia a estrés, a momentos en los que se encuentran con problemas. Quizás sea una cefalea tensional. Ujú. Pero hay personas que tienen un dolor en la cara, que también le llaman cefalea. En realidad es una algia craneofacial, pero en realidad les duele la órbita o les duele la parte de la dentadura superior o la parte de la dentadura inferior, y es un dolor como un toque eléctrico. Wow. Intermitente, muy intenso, que a personas no les deja ni siquiera alimentarse, rasurarse o cepillarse los dientes. Ahí estamos hablando de una neuralgia del trigémino. Entonces, lo importante es diferenciar cuál es la causa. Hay otras personas que, por ejemplo, tienen un dolor de cabeza que inicialmente era leve, poquito, ha ido aumentando, y cuando ya llegan tienen un dolor muy intenso y se asocia a náuseas y vómitos, y eso puede ser, por ejemplo, porque hay un tumor en la cabeza o hidrocefalia. Wow. Y hay otras personas que tienen dolor de cabeza y comienzan a perder la capacidad de la visión y el campo visual, es decir, hacia un lado ya no pueden ver, y eso también puede ser por un tumor, y podría estar aquí toda la mañana. Pero lo importante es acudir al especialista. ¿Por qué? Porque el especialista va a ver todos estos detalles, va a revisar a la persona, Claro que sí. y va a tomar un estudio. Mira, lo anecdótico, llega un paciente a mi consultorio con dolor de cabeza, les revisamos, le hacemos el examen, y de inmediato, y esta es la palabra clave, de inmediato, si necesita, se hace la tomografía. La tomografía tarda 5 minutos en hacerse, 5 en imprimirse, y en 10 minutos yo le puedo decir al paciente si tiene o no una lesión que estoy sospechando, y así hemos encontrado personas que tienen tumores, quistes, hidrocefalia, hemorragias, que los hemos resuelto cuando era posible y más sencillo. Lo importante, y también la estadística, solo el 1% igual Exacto. de las personas con dolor de cabeza tiene una lesión grave. Y eso tiene que estar, no es para asustar el programa, sino solo el 1%. El 99% no necesita más que un tratamiento y un seguimiento especializado. Pero este 1% es nuestra obligación detectarlo. Exacto. ¿Por qué? Porque hay personas que, por ejemplo, hoy han tenido el coronavirus y un síntoma ha sido la cefalea. Ay. Y hay personas que por el coronavirus han tenido infartos cerebrales. Primero dolor de cabeza y luego un infarto cerebral. Hay personas que han tenido encefalitis, y este virus nos ha movido a los médicos y al mundo entero porque no conocíamos y todavía estamos aprendiendo a atenderlo. Y hay personas que han quedado con secuelas del COVID, como dolor de cabeza, mareos. Entonces, por eso lo importante es ser atendido por un profesional. Y por ejemplo, esto te decía, en el Hospital Metodista tenemos un servicio y hay personas que se dedican específicamente a ciertos trastornos. Por ejemplo, hay personas que tienen trastornos del movimiento y hay un especialista solo para eso. Tremendo. Doctor, no me perdonaría si no le pido, por favor, reitere dónde y cómo la atención. Primero, ahora empecemos al revés. Empecemos por Miraflores y luego nos vamos a la zona sur. Entonces vamos a ir de horarios al revés. Vamos en la tarde en la clínica Zengel, en Sopocachi, en la Plaza España, de 16 a 19. En Miraflores, en la mañana de 10, ahora voy a llegar tarde, me están esperando, pero igual, de 10 a 1, Ajá, muy bien. vamos a estar en Servitac, Avenida Buche, en Tahití, Guatemala, y tempranito, a primera hora, en el Hospital Metodista, de 7:30 a 9, que queda en la calle 14 de Obrajes, esquina calle 12. Y para referencias, a veces no se acuerda uno tanto lío, facilito, el celular, 712-94-95-2 es mi celular personal, reitero, 712-94-95-2, llamen, pueden escribir por WhatsApp, en algún momento del día les vamos a responder, pero la idea es que tengan certeza de cuándo y dónde ir. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por todo esto. No puedo estrecharle la mano por las medidas de bioseguridad, pero le agradezco infinitamente su presencia en la radio y, bueno, disculpas a los pacientes a quienes les hemos quitado estos valiosos minutos. Hasta cualquier momento, doctor. Muchísimas gracias. Hasta pronto. Un saludo a toda Bolivia por las ondas de ATV Radio. Las 10 de la mañana, 35 minutos.